Hola queridos amigos. Después de tantos días de dificultades y de muchas pruebas que tuvieron que atravesar, finalmente Huyen y Ye lograron elegir la fecha de su boda. Una boda sencilla, sin necesidad de lujo, solo con las risas de Maya, las bendiciones de las personas cercanas y un pequeño hogar lleno de amor. Ese día los tres fueron juntos al mercado para elegir el primer vestido de novia de Huyen. Maya, emocionada, corría por toda la tienda y fue ella misma quien escogió un vestido blanco puro para su madre. Cuando Huyen salió del probador con ese vestido puesto, Maya exclamó con alegría: «Mamá Huyen parece una princesa de verdad». Un momento de felicidad simple. Una fotografía familiar tomada para guardar ese recuerdo para siempre. Pero justo cuando la alegría empezaba a florecer, una noticia inesperada de los vecinos dejó a Huyen completamente paralizada. Tuk, el hombre de su pasado, según dijeron, está a punto de salir de prisión. Y lo que más preocupa a Huyen es que el día en que Tuk regresará coincide exactamente con el día de su boda con Ye, el 30 de abril. ¿Será solo una coincidencia que Tuk vuelva o vendrá a buscar a Huyen y también a Maya? El día de la boda se acerca, pero lo que les espera adelante será una felicidad completa, o un acontecimiento que podría cambiarlo todo. Acompáñenos en la historia de hoy para descubrir qué sucederá con la pequeña familia de Huyen, Ye y Maya. Aquella tarde la luz del sol comenzaba a inclinarse sobre el pequeño camino frente a la casa de Huyen. Una brisa suave soplaba entre las hileras de bambú, trayendo el olor de la tierra húmeda y del pasto recién cortado. En el patio todavía quedaban las huellas de Maya desde que había jugado por la mañana. Huyen acababa de salir del pequeño huerto cuando de repente escuchó las voces de algunos vecinos que estaban conversando frente a la puerta. Ellos no sabían que Huyen estaba cerca. La voz de una mujer se escuchó un poco baja, como si estuviera comentando algo importante. «Escuché que Tuk está a punto de salir de la cárcel». Otra persona respondió sorprendida. «¿De verdad, tan pronto?». La mujer asintió. «Sí, eso me contaron unos familiares suyos. Parece que será a finales de este mes». Huyen se detuvo de golpe. El nombre de Tuk fue como una ráfaga de viento frío atravesándole el pecho. Se quedó inmóvil detrás de la cerca de bambú, todavía sosteniendo una pequeña canasta con verduras. Las siguientes palabras hicieron que su corazón latiera más fuerte. «El día que sale, creo que es el 30 de abril». La otra persona soltó un suspiro. 30 de abril justo coincide con el día festivo. Siguieron hablando un poco más y luego se fueron alejando. Sus pasos se perdieron poco a poco por el camino de tierra. El patio frente a la casa volvió a quedar en silencio. Pero dentro de Huyen, la calma ya no existía. Se quedó allí mucho tiempo. En su mente solo resonaba un número. 30 de abril. Ese era precisamente el día que ayer ella y Ye habían elegido en el templo para su boda. Dos fechas que parecían completamente diferentes, pero ahora se habían convertido en una sola. Huyen apretó suavemente la mano que sostenía la canasta. Una sensación de inquietud empezó a crecer en su interior. Si Tuk regresaba, vendría a buscar a Maya, dejaría que esta vida tranquila continuara. Huyen giró la cabeza y miró hacia el interior de la casa. Dentro Maya estaba riendo y hablando con Ye. La risa clara de la niña se escuchaba hasta el patio. Una pequeña casa, una pequeña familia, una felicidad que Huyen había conseguido solo después de muchas lágrimas. Pero el pasado parecía estar empezando a regresar. A la mañana siguiente, todavía era muy temprano. El rocío de la madrugada seguía posado sobre los surcos de verduras que habían plantado el día anterior. Las pequeñas gotas brillaban bajo la primera luz del nuevo día. La pequeña casa permanecía en silencio. Solo se escuchaban algunos pájaros cantando en el techo. Yeya se había levantado muy temprano. Salió al patio y se quedó mirando el terreno frente a la casa. En su mente estaba imaginando la boda que se acercaba.
Una boda que no necesitaba ser grande. Solo necesitaba risas. Solo necesitaba a los vecinos y a las personas cercanas. Solo necesitaba a Huyen y a Maya. Huyen salió poco después. Mientras se recogía el cabello, miró alrededor del patio. Dentro de la casa, Maya todavía dormía profundamente en su pequeña cama. La niña abrazaba con fuerza su almohada de peluche con un rostro tranquilo como el de un ángel. La señora Sam había ido a casa de la tía Hong desde la noche anterior, así que esa mañana la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Ye se dio la vuelta al ver a Huyen. Se acercó y tomó suavemente su mano. «¿Huyen?» «Sí». Ye señaló el patio frente a la casa. «Ya tenemos la fecha de la boda». Dio unos pasos hacia el centro del patio. «Aquí voy a montar un pequeño escenario». Luego señaló hacia la derecha. «Y allí pondremos las mesas para el banquete. No tiene que ser grande, solo que los vecinos vengan a compartir con nosotros». Su voz estaba llena de esperanza. Sus ojos brillaban mientras hablaba del futuro. Huyen miró el patio. En su imaginación, ese lugar comenzó a transformarse en otra escena. Pequeñas cintas colgadas frente a la puerta. Una mesa sencilla para la celebración. Maya corriendo por el patio con un vestido bonito. Huyen sonrió suavemente. «Hagámoslo sencillo, ¿sí?» Ye la miró. Huyen continuó con voz tranquila. «Hemos pasado por muchas cosas juntos. No necesito nada grande. Solo deseo que siempre estés a mi lado y al lado de Maya». Ye guardó silencio unos segundos. Luego apretó su mano con más fuerza. «Te lo prometo». La brisa de la mañana sopló suavemente. Los surcos de verduras recién plantadas se movieron bajo la luz del sol. Ye pensó un momento y luego dijo de repente: «¿Qué te parece si hoy vamos a elegir la ropa para la boda?» Huyen se sorprendió un poco. Ir a elegir la ropa de la boda. Ye asintió. «Sí, a Maya seguro que le encantará. Seguro que ella escogerá tu vestido antes que yo». Al escucharlo, Huyen soltó una pequeña risa. Una sonrisa suave pero llena de felicidad. «Voy a despertar a Maya». Entró a la casa. La habitación seguía en silencio. La luz de la mañana entraba por la ventana y caía sobre la cama donde Maya dormía. La niña se movió un poco y abrazó su almohada con más fuerza. Huyen se sentó al lado de la cama. Acarició suavemente el cabello de Maya. Pero justo en ese momento, las palabras de los vecinos del día anterior volvieron a sonar en su mente. «Tuk va a salir de la cárcel, justo el 30 de abril. Ese es el mismo día de su boda con Ye». Huyen miró a Maya. La niña seguía durmiendo tranquila con una ligera sonrisa en los labios, como si estuviera soñando algo bonito. Una infancia tranquila, una pequeña familia, una boda que todos esperan con ilusión. Pero en el fondo del corazón de Huyen, un temor silencioso estaba creciendo. Si Tuk realmente regresaba, dejaría que esta pequeña familia viviera en paz. O justo el día de la boda de Huyen y Ye, aparecería un gran problema frente a la puerta de esta casa. La luz de la mañana se filtraba por la pequeña ventana y se extendía sobre la cama donde Maya aún dormía profundamente. La habitación era tan tranquila que se podían escuchar claramente los pájaros cantando en el jardín y el suave movimiento de las hojas con la brisa temprana. Huyen entró en la habitación muy despacio. Se quedó mirando a Maya durante un buen rato. La niña seguía abrazando con fuerza su almohada de peluche de siempre. Su rostro estaba tranquilo y sus labios ligeramente curvados como si estuviera soñando algo bonito. Algunos mechones suaves de cabello caían sobre su frente, haciendo que su pequeño rostro se viera aún más adorable. Huyen se sentó suavemente al lado de la cama. Su mano acarició con ternura el cabello de la niña. «Maya». Su voz era dulce. «Es hora de despertarse, hija». Maya se movió un poco, se frotó los ojos y abrió lentamente sus ojos aún soñolientos. «Mamá Huyen». Su voz era muy suave. Huyen sonrió. «Hoy nuestra familia va a ir al mercado». Maya parpadeó varias veces todavía sin entender. «¿Al mercado?
Huyen asintió y habló despacio como si quisiera darle una sorpresa. Hoy vamos a elegir el vestido de novia. Con solo escuchar esa frase, Maya se sentó de un salto en la cama. ¿De verdad, mamá? La niña casi gritó de emoción. Maya también puede ayudar a elegir el vestido para mamá Huyen. Huyen soltó una pequeña risa. Claro, tienes que ayudarme a elegirlo. Maya saltó de la cama y salió corriendo hacia el patio con el cabello despeinado moviéndose con cada paso. Tío Ye. En el patio Ye estaba atando una cuerda detrás de su vieja motocicleta. Se dio la vuelta al escucharla. ¿Qué pasa? Maya abrió los brazos mientras corría y dijo en voz alta: Vamos a elegir el vestido de novia. Ye se echó a reír. Te despertaste muy rápido. Maya puso las manos en la cintura intentando parecer seria. Hoy es un día importante. Un rato después los tres ya estaban listos y salieron de casa. La vieja motocicleta arrancó y avanzó lentamente por el camino familiar del pueblo. A ambos lados del camino se extendían campos de arroz verdes que se movían suavemente con el viento. Maya iba sentada en medio mirando a todos lados y preguntando sin parar: Tío Ye, ¿los vestidos de novia brillan? Claro que sí. ¿Y son muy largos? Seguramente muy largos. Maya se giró hacia Huyen. Mamá Huyen seguro que se verá como una princesa. Huyen rió y abrazó suavemente a Maya por detrás. El viento de la mañana refrescaba todo el camino. Ninguno de los tres sabía que, en algún lugar, una ola del pasado estaba acercándose silenciosamente. La motocicleta entró poco a poco en el mercado del pueblo. El ambiente allí era mucho más animado. Se escuchaban las voces de la gente comprando y vendiendo, el ruido de los vehículos y el aroma del pan caliente y del café de la mañana mezclándose en el aire. Ye detuvo la motocicleta frente a una pequeña calle. Justo frente a ellos, apareció una tienda de vestidos de novia. El letrero sobre la puerta brillaba bajo la luz del sol. Dentro del escaparate había vestidos blancos impecables, telas de encaje suaves y pequeñas piedras brillando bajo las luces. En cuanto Maya los vio, gritó: ¡Qué bonito, mamá! La niña corrió hasta el escaparate. Sus ojos estaban muy abiertos, casi sin parpadear. Los vestidos son como de princesa. Ye miró a Huyen. Tomó suavemente su mano. Es muy bonito. Luego dijo en voz baja: Entremos. Dentro de la tienda de vestidos de novia, una luz amarilla y suave iluminaba las filas de vestidos blancos colgados a lo largo de las paredes. Las capas de encaje delicado y las pequeñas piedras brillantes reflejaban la luz, haciendo que todo el lugar pareciera un mundo de sueños. Apenas entraron, Maya no pudo quedarse quieta. La niña corría de un vestido a otro con los ojos muy abiertos de emoción. Tío Ye, este es muy bonito. Antes de detenerse, Maya ya había corrido hacia otro vestido en una esquina de la tienda. Este también es bonito. La risa clara de la niña hizo que toda la tienda se sintiera más viva. La empleada de la tienda, una joven con una sonrisa amable, miró a Maya y soltó una pequeña risa. ¿Estás eligiendo un vestido para tu mamá? Maya asintió con fuerza. Sí, Maya tiene que escoger el más bonito para mamá Huyen. La niña empezó a caminar más despacio, mirando cada vestido con mucha atención, como si fuera una tarea muy seria. Después de un momento, Maya se detuvo frente a un vestido colocado en el centro de la tienda. Era un vestido largo con tela blanca y pura que caía suavemente hasta el suelo. La parte superior estaba bordada con encaje fino, y la falda tenía varias capas de tul ligero, suave como una nube. Maya se quedó quieta unos segundos. Luego levantó la mano y señaló directamente ese vestido. Su voz estaba llena de seguridad. Este es el más bonito. La empleada miró hacia el vestido y sonrió. Elegiste muy bien. Este es uno de los vestidos que más les gusta a las novias de la tienda. Ye miró a Huyen. Pruébatelo. Huyen se quedó un poco nerviosa. Miró el vestido y luego miró alrededor de la tienda. Hasta ahora,
Nunca había imaginado que algún día estaría dentro de una tienda de vestidos de novia. Antes su vida siempre había estado llena de preocupaciones, dificultades y también del dolor del pasado. Muchas veces pensó que quizá nunca tendría una boda de verdad, pero hoy estaba de pie entre vestidos de novia blancos. ¿De verdad? ¿Me lo pruebo?, preguntó Huyen en voz baja. Ye asintió con una mirada suave. Sí, hoy vinimos a elegir tu vestido de novia. La empleada tomó el vestido con cuidado y lo bajó del perchero. Puede pasar al probador. Huyen asintió suavemente, abrazó el vestido entre sus brazos y caminó hacia el probador detrás de una cortina blanca. Afuera Maya seguía poniéndose de puntillas para mirar hacia allí. ¿Cuándo sale mamá, tío Ye? Ye se rió. Espera un poquito. Pasaron unos minutos, pero para Maya parecían mucho más largos. La niña caminaba de un lado a otro frente a la cortina y a veces incluso tiraba suavemente de la mano de Ye. Tío Ye, seguro que mamá Huyen se verá muy bonita. Ye solo sonrió. En el fondo de su corazón, él también estaba esperando ese momento. Entonces, la cortina se abrió lentamente. Huyen salió. El vestido blanco se ajustaba suavemente a su figura. La capa de tul caía hasta el suelo y cada paso hacía que la tela se moviera con delicadeza. Bajo la luz amarilla de la tienda, los bordados de encaje reflejaban pequeños destellos de luz. Huyen se veía un poco tímida. ¿Me ve bien? Pero antes de que pudiera decir algo más, Maya gritó con entusiasmo. ¡Wow! La niña corrió hacia ella inmediatamente. Sus ojos brillaban. Mamá Huyen parece una princesa de verdad. Maya tomó la mano de Huyen y la miró sin parpadear. Es muy bonito. Huyen sonrió, pero sus ojos ya estaban un poco húmedos. Se inclinó y acarició la cabeza de Maya. ¿De verdad te gusta? Maya asintió muchas veces. Es el más bonito. La niña dio una vuelta alrededor del vestido mirándolo con alegría. Detrás de ellas, Ye estaba de pie en silencio. Miraba a Huyen sin decir nada. El vestido blanco la hacía ver más suave y radiante que nunca. En ese momento, todos los días de trabajo duro en la obra, todas las noches pensando en el futuro, parecían haber valido la pena. Él habló suavemente con una voz más profunda. Estás muy hermosa. Huyen lo miró. Sus miradas se encontraron. No hacía falta decir nada más, pero en esa mirada había muchas emociones. La empleada sonrió. Ustedes hacen una pareja muy bonita. Maya seguía tomando la mano de Huyen, girando alegremente otra vez. El día de la boda, mamá Huyen será la más hermosa. La risa de la niña llenó la tienda con un ambiente cálido y feliz. Pero, afuera, detrás del gran vidrio de la tienda, un hombre estaba de pie. Estaba bajo la sombra de un árbol al lado de la calle, mirando en silencio hacia el interior. Su mirada se detuvo durante mucho tiempo en Maya, y luego se movió lentamente hacia Huyen. La mano del hombre se cerró lentamente en un puño. Una sonrisa fría apareció por un instante en sus labios. Si en ese momento Huyen hubiera mirado hacia afuera, lo habría reconocido inmediatamente. El hombre que estaba allí era Tok, y había visto todo. El vestido de novia, la felicidad de Huyen y la pequeña familia que ella estaba tratando de proteger. Pero ahora la pregunta es, ¿para qué apareció Tok aquí? Y cuando el día de la boda, el 30 de abril, se acerque, ¿dejará que Huyen y Ye vivan en paz? Dentro de la tienda de vestidos de novia, el ambiente seguía lleno de las risas de Maya. La niña estaba de pie junto a Huyen, sosteniendo con ambas manos el suave tul del vestido blanco, con los ojos brillando de emoción. Es tan bonito. Mamá Huyen parece una princesa de verdad. Huyen se inclinó para mirar a Maya. Sus ojos estaban un poco húmedos por la emoción. Nunca antes había imaginado que llegaría un día así de pie con un vestido de novia blanco, con un hombre que la miraba en silencio con una mirada llena de cariño, y una niña sonriendo con tanta alegría a su lado. La empleada de la tienda se acercó y ajustó suavemente los hombros del vestido de Huyen.
Este vestido le queda muy bien, resalta su figura y además es muy delicado. Ye estaba a unos pasos de distancia sin apartar la mirada de Huyen. Asintió ligeramente. Nos quedamos con este vestido. Su voz era firme pero también muy cálida. Huyen lo miró un poco sorprendida. ¿No quieres ver algunos otros? Ye negó con la cabeza. No hace falta. Sonrió. Porque ya es el más bonito. Al escuchar eso, Maya comenzó a aplaudir. Claro, porque Maya lo escogió. Todos en la tienda rieron. La empleada se agachó para mirar a Maya. ¿Y tú, quieres elegir un vestido bonito para usar el día de la boda de tu mamá? Maya abrió los ojos de par en par. ¿Yo también puedo tener un vestido? Claro que sí. La empleada llevó a Maya hacia un pequeño rincón de la tienda donde estaban colgados vestidos para niñas. Había muchos vestidos pequeños y hermosos de diferentes colores blanco, rosa, claro, crema. Todos tan adorables como los de pequeñas princesas. Maya caminó más despacio observando cada vestido. Luego se detuvo frente a un pequeño vestido blanco con un gran lazo en la parte de atrás. Mamá Huyen, ¿puedo usar este? Huyen miró el vestido y sonrió. Es muy bonito. Ye también asintió. El día de la boda tú serás la princesita. Maya sonrió con los ojos llenos de alegría. Unos minutos después, Maya también se probó el vestido. La niña giró una vez frente al espejo. El pequeño vestido se levantó suavemente con cada movimiento. Mamá Huyen, mira. Huyen se puso a su lado y tomó su mano. Las dos se miraron en el espejo. Una llevaba un vestido de novia blanco y puro. La otra, un pequeño vestido adorable como el de un ángel. Ese momento hizo que toda la tienda se sintiera tranquila y llena de paz. La empleada observó a los tres y sonrió. Acerquémonos un poco. Levantó su teléfono. Déjenme tomarles una foto de recuerdo. Ye se acercó. Se puso al lado de Huyen mientras Maya quedaba en medio sosteniendo con fuerza las manos de ambos. Sonrían. Maya sonrió inmediatamente. Huyen también sonrió con una mirada suave. Ye miró a las dos y sonrió ligeramente. ¡Clic! La foto quedó tomada. En esa imagen estaba el vestido de novia blanco, la sonrisa de Maya y una pequeña familia llena de esperanza. Nadie en la tienda sabía que... Quizás ese era uno de los pocos momentos de paz antes de que llegaran las tormentas. Después de elegir el vestido, Huyen volvió a ponerse su ropa sencilla. La empleada envolvió cuidadosamente el vestido de novia en una gran bolsa blanca. Maya seguía abrazando su bolsa con el vestido. Este es el vestido de Maya. Jerry-o, sí es tuyo. Los tres salieron de la tienda. El sol del mediodía ya estaba alto, y la calle frente al mercado se había vuelto más animada. Se escuchaban motocicletas, vendedores hablando, y niños corriendo y jugando por todas partes. Huyen se sentó detrás en la motocicleta. Maya iba en medio y seguía hablando sin parar. El día de la boda de mamá, Huyen Maya va a usar este vestido. Voy a estar al lado de mamá. Y también voy a lanzar flores. Ye conducía mientras sonreía. ¿Te acuerdas de todo? La motocicleta salió lentamente de la calle del mercado y regresó al camino del pueblo que ya conocían. El viento soplaba sobre los campos de arroz verdes trayendo el olor de la paja seca y de la tierra cálida. Huyen iba sentada detrás abrazando suavemente a Maya. Miró el cielo azul que se extendía frente a ellos. En ese momento su corazón estaba lleno de paz. Una pequeña casa, un hombre que siempre se esfuerza por ella, una niña que siempre sonríe. Solo con eso, para Huyen ya era felicidad, pero ella no sabía que, en algún lugar detrás de ese camino, un hombre acababa de salir del pueblo. Y el 30 de abril, el día de la boda de Huyen y Ye, se estaba acercando más que nunca.